por quien son todas las cosas, existimos nosotros. 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará ante Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esa libertad de alguno de ustedes se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentada a la mesa de un templo de un ídolo, no será estimulada su conciencia. Si el débil, a comer de lo sacrificado de los ídolos, 11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, 12, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, peca contra Cristo, 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Señor, te damos gracias, Padre, porque Señor Jesús, sabemos que desde ya, papá, estás aquí. Entendemos, Padre, que eres tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestro espíritu. Amado Dios, te damos total libertad para que tú nos hables, Señor, para que tu palabra sea, Señor mío, la que hoy nos corrija, la que, Señor, nos adiestre, la que hoy, Padre, nos nivele como sea, Señor Jesús, pero que sea tu Santo Espíritu. Padre, te pedimos que aún toda palabra torpe, Padre, de mis labios, Señor, sea quitada por un carbón encendido, Padre, y aún en el corazón de tus hijos solamente sé tú. Padre eterno, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza desde hoy para siempre. Amén. Ahora sí, mi amado, mi amada, puede tomar su lugar. José, ¿me podrías apoyar con algo, por favor? Muy bien. El día de hoy, si usted se dio cuenta, vamos a hablar acerca de lo que no es la libertad en Cristo. Tan solo con leer este pasaje, mi amado, ¿a qué le suena? Porque no debemos saber lo que es sacrificado al Hijo de Dios. Muy bien. Y fíjense que para eso, el día de hoy, vamos a estudiar a qué se refería el apóstol cuando escribió esta carta. No coman o sí coman. Muy bien. Una de las principales cosas que se tocan a lo largo de esta carta es que en mi libertad no dañe la conciencia de los demás. Bien. Muy bien. ¿Está listo, amado? ¿Está lista? Bien. Muy bien. Vamos a entrar en el contexto histórico de este pasaje y para ello, mis amados, sí necesitamos que usted tenga toda su atención aquí. Porque si tantito nos distraemos, se va a hundar. ¿Muy bien? Muy bien. Esta historia, mis amados, o este pasaje de la palabra, se desarrolla ¿en qué iglesia? Corinto. En la iglesia de los Corintios. Fíjense que en ese entonces gran parte de la carne que era vendida, antes de ser vendida públicamente, era puesta en el holocausto público de los ídolos paganos. ¿Y usted cómo se imagina que era esta idolatría, este holocausto? ¿Usted cree que era algo chiquito? No. Era algo grande. De hecho, todas las carnicerías que usted se conoce, ¿usted cuántas carnicerías conoce hasta este momento? Muchas. Imagine ese entonces. En ese entonces, todas las carnicerías de ese momento, toda la carne que ellos tenían había sido puesta antes en el altar al ídolo pagano.
situación. Toda. Y usted no sabía si esa carne había sido para el ídolo o había sido para consumo local. Uy, ¿Cómo ve esa situación? ¿Cómo la ve? Pues dudas. eso fue justo lo que le pasó a los corintios. Porque en ese momento estaba todo lo de los dioses griegos a todo lo que da. Y no crea usted que era poca carne la que utilizaban, no, llenaban templos de esa carne inmunda. Y como los que profesaban esas creencias, al final no se la podían terminar, la terminaban vendiendo. Y es por eso que los corintios le preguntaban al apóstol, ¿podemos consumir o no podemos consumir? ¿Usted qué cree? Antes de que se la resuelvan, ¿podemos consumir? ¿O podían ellos consumir o no podían consumir? No podían. Vamos a hacer rápidamente un sí y un no. ¿Quién dice sí? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién dice no? Está cardíaco, Ajá. Oh my God. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que dice el contexto histórico. Usted se queda con su respuesta, ¿verdad? Sí y no. O todavía puede cambiar. Ya no. ¿Hay sanción? Hay sanción. ¿Qué dice? ¿Le ponemos sanción? No. Una oportunidad. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que dice el contexto. Fíjese que para la gente de ese momento era normal que en los restaurantes había numerosos templos dedicados a dioses, Zeus, a todos los dioses que usted se imagine que son paganos de ese entonces. Entonces, ¿qué pasaba? La gente ahí acudía, sacrificaba al ídolo, pero ¿qué más pasaba? Cuando se mataba el animal, los que celebraban eso lo cocinaban, y la familia que se quedaba ahí lo comía. ¿Y qué más pasaba? Como eran muy pocos los que seguían ese tipo de actividades paganas, se quedaba mucha carne. ¿Sabe qué más pasaba? Al que se quedaba mucha carne, había mucha que se volvía a revender. Y es ahí donde yo le voy a dejar esa pregunta. ¿Qué pasaba? Usted se queda todavía con su respuesta de no lo podemos consumir. Y sí. Pues, un momento, vamos a ver. Fíjese que aquí yo encontraba que incluso esa carne, muchas veces, como la mayoría de los cristianos en ese momento, la consideraba inmunda, no se consumía. Y ellos podían pasar largas jornadas sin comer nada, sin consumir ni un alimento. ¿Cómo le parece eso? Y fíjese que aquí yo encontré algo, que ellos no querían involucrarse de ninguna manera, porque una de las cosas que ellos pensaban es que al momento de aunque sea consumir tantito, se estaban involucrando al participar en esa idolatría, en la adoración a ese ídolo. Entonces, amados, bajo esta misma respuesta que les ponía, la respuesta es sí podían consumir, pero por temas de conciencia no lo tenían que hacer. ¿Sí, amén? Y para ello me gustaría que me acompañaran al pasaje de
Primera de Corintios 8:11, 8:10, para que vean dónde estamos. Fíjense qué dice la palabra de Dios. Dice: porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia? Y si él es débil, ¿qué? A comer lo sacrificado a los ídolos. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. ¿Se podía o no se podía? Sí se podía, pero por temas de conciencia, no. Fíjense que encontré un comentario muy bueno, y es que esta iglesia ahora fue la que le fue a pedir el consejo al apóstol, porque usted se recuerda que las anteriores, el apóstol Pablo los regañaba, ¿verdad? Les daba su corrección, pero en esta no. Ellos fueron a pedirle el consejo. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer. Porque los nuevos creyentes sabían que un ídolo no tenía poder, pero los judíos, ellos decían: es que no nos podemos manchar de esta manera. Y para esto existieron dos tipos, y estos son los débiles, como dice aquí la palabra, y los fuertes, pero se divide en dos. Los débiles son los tradicionalistas y los fuertes son los caraítas. ¿Sí la ven? Muy bien. Los caraítas eran una secta de judíos aferrados solamente a estudiar la escritura. Pero los tradicionalistas eran aquellos que seguían la voz del testimonio. Entonces, hermanos, la voz del testimonio. Ellos se dejaban guiar por lo que decía el apóstol Pablo, por lo que decía el apóstol Pedro. Ellos eran nuevos cristianos, pero en cambio los caraítas eran los que tenían en sus antecedentes toda la raíz hebrea. Entonces era más difícil. No es que uno fuera débil y el otro fuera fuerte, no. Es que uno había crecido con un tipo de enseñanza diferente. ¿Sí, amén? Muy bien. Y fíjense que yo encontraba que el grupo que es los caraítas se oponían totalmente y lo rechazaban totalmente todo lo que tuviera que ver con la idolatría, el comer, el sentarse a la mesa con alguien, el estar en el templo. Todo eso ellos lo rechazaban totalmente. Pero en cambio, el otro grupo, ellos solamente rechazaban ese tipo de carne si había alguna muestra de que había estado en ese tipo de sacrificios. Hasta aquí, amados, ¿hay alguna duda? ¿Entendemos cuál es el contexto de este pasaje? Que no era una ofrenda como del Día de Muertos. El Día de Muertos ponen un altar, pero es solamente una fruta, cosas pequeñas, ¿verdad? Pero en ese entonces no. Toda la carne que existía, amados, estaba contaminada porque ya había sido puesta en el altar a un dios pagano. ¿Entendemos la gravedad de lo que estaban sintiendo la iglesia de Corinto? O sea, ellos no sabían a dónde ir. Hoy en día, amados, si usted come de lo sacrificado a los ídolos el Día de Muertos, ¿usted cree que está bien? No. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento, pero sobre todo, amado, porque usted no está en esa situación. Y aparte,
no estamos en esa situación de los corintios. En los corintios, ellos sí o sí lo tenían que hacer. Por eso fueron con el apóstol y dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, si usted está todavía en esa situación de, es que me están ofreciendo esto, no lo hagan. ¿Sí, amén? Muy bien, vamos a seguir. Y fíjese que yo encontraba aquí que tenemos que tener en cuenta que un ídolo en ese momento no era nada, al igual que en este momento. Un ídolo es algo, amados. No tiene poder. Exactamente, no tiene poder, no es nada. Y es lo mismo que el apóstol les dice. Ese ídolo no es nada. Está dedicado, no pasa nada. Pero, por motivo de conciencia, no lo hagas. ¿Sí, amén? Amén. Muy bien, vamos a seguir, mis amados. Vamos a seguir. Y fíjese que quiero que usted tenga en su mente la imagen que una casa grande, la que usted se imagine, esté repleta de ese tipo de carne. Y que no haya otro lugar a donde usted pueda ir por carne más que ahí, y usted no sabe a dónde ha ido. Era el problema que estaban pasando esta iglesia. Por más de que ellos dijeran, es que tiene que ser sana, tiene que estar bien, ¿cómo ellos iban a saber si los carniceros de esa época solamente eran gente que estaba dedicada a ese tipo de deidades? Si la carne solamente era expuesta ante esos dioses paganos, ¿cómo iban a ser? ¿Cómo iban a saber ellos? No lo iban a saber. Entonces, es por eso que esta carta está abierta para que nosotros aprendamos qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Sí, amén? Y fíjense que aquí, eso es para que no nos durmamos. Fíjense que el apóstol Pablo nos deja 3 cosas para entender el propósito de esta carta. Uno de ellos, amado, ¿qué es lo que el apóstol nos enseña en esta carta? Número 1, nos enseña a priorizar el amor fraterno Bien. y mi consideración por mi hermano. Por encima, ¿sabe de qué? De mis derechos y mis conocimientos. Si usted se da cuenta, no está diciendo el apóstol, ponte tú por encima, júzgalo con una vara alta. No, está diciendo, te está enseñando el amor fraterno, la consideración hacia los demás por encima de mis derechos. Es enseñar a los creyentes a priorizar el amor fraternal y la consideración hacia los demás por encima de mis propios derechos. ¿Y sabe qué? Aquí el apóstol establece 3 principios fundamentales. ¿Está listo? Sí. Muy bien. El primer principio que establece es: el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Y se lo voy a explicar de manera muy rápida. Tener conocimiento sirve, claro que sí, pero si usted tiene conocimiento y lo ocupa para lastimar, para ofender, para herir, no sirve de nada. ¿Sí, amén? El segundo punto que nos enseña esta carta es el cuidado a los más vulnerables. Y aquí el apóstol nos enseña que aquellos que ya tienen un conocimiento previo deben limitar voluntariamente su libertad. Aquí les voy a explicar. Si yo sé que conducirme de dicha forma va a hacer que mi hermano caiga, no lo hago. Si yo sé que si a lo mejor venir de una manera a la iglesia va a hacer que
no demuestro amor, van a estar diciendo que todos no tienen amor. No lo hago. Voy a demostrar amor por amor a mi hermano que apenas va a empezar. ¿Sí ven? Y no ser tropezadero. A veces podemos ser tropezadero con una simple acción, con una palabra, con algo sencillo. Entonces, cuidado de los más vulnerables, porque al Señor le importan todas las almas, y si usted hace tropezar a alguien, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, el Señor se lo va a demandar. Entonces tenemos que tener cuidado, que en su libertad no hiera a su hermano, no hiera a nadie. ¿Sí amén? Y el último punto que el apóstol Pablo nos enseña, el principio, es tener una responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con tener responsabilidad? Y es que el apóstol nos menciona que pecar, ofender, la conciencia de mi hermano, ¿sabe qué equivale? Equivale a pecar directamente contra Cristo. Entonces, si usted está ofendiendo la conciencia de su hermano, a lo mejor, le voy a poner un ejemplo muy práctico, es que yo estoy escuchando música secular, nadie me ve, pero un día allá afuera lo ve, y un hermano nuevo lo ve. ¿Sabe qué va a pasar? Y ese hermano, no quiero regresar a la iglesia por ese hermano. ¿Sabe qué acaba de hacer? Acaba de ser tropezadero para el hermano. ¿Y sabe qué más? Acaba de pecar directamente contra Cristo. Eso es uno de los principios que nos da nuestro Señor. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí, amén? Amén. Muy bien. Fíjese, mi amado, que había algo muy marcado, y es que, si usted se da cuenta, esos dos grupos, tanto los fuertes como los débiles, en realidad estaban peleando por lo mismo. ¿Quién tenía la razón? ¿Sí se da cuenta de eso? Uno porque decía que no, y el otro porque decía que sí. No se ponían de acuerdo, porque uno decía sí es posible, pero el otro decía no es posible. Y fíjese que aquí el fuerte, vamos a decirlo así, ellos sabían que pues el ídolo no tenía nada de poder, pero lo malo en ellos es que no tenían el amor al prójimo, en decirle, oye, no pasa nada, explicarle con amor. Pero los débiles, ¿sabe? Ellos se dejaban llevar por lo que un día entendieron y comprendieron, pero ellos tampoco preguntaban ni tenían el conocimiento. Entonces, de ninguno de los dos hubo una parte razonable. ¿Sí, amén? Vamos de nuevo, mis amados. Fíjense que ahorita vamos a leer del 1 al 6 y que sea Dios hablándonos. Aquí del 1 al 6 el apóstol aborda un dilema muy importante, y es acerca del amor fraterno, pero también de comer o no comer la carne sacrificada a los ídolos. Vamos a leer el 1, mis amados. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. Y fíjese que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso es muy importante, mis amados. Vamos a leer el 2 para que comprendamos este contexto. Dice: si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido nada todavía, como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Quiero decirle en esta noche, amados, si usted tiene conocimiento de muchas cosas, gloria a Dios, porque Él es el dador. Bien.
no es que usted tenga mucho conocimiento, no. Es Dios dándole el conocimiento. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Si usted tiene conocimiento, pero no tiene amor, de nada sirve. Así es. De nada sirve, amado. Entonces, que tenga las dos cosas. Y fíjese que aquí el apóstol advierte una verdad muy importante. Y es que mi libertad se ve truncada cuando yo no tengo compasión, cuando yo no tengo amor por mi hermano, el que va empezando, el que quizás se acaba de equivocar. Si yo no tengo amor, ¿sabe qué va a pasar? Automáticamente en mí se va a empezar a gestar el orgullo. ¿Usted ha conocido gente que tiene orgullo en su corazón? ¿Cómo es? ¿Son fáciles de llevar? No, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol. El conocimiento envanece. Y eso es, el orgullo es igual a envanecerse. Cuando ya usted o alguien más se siente hasta acá. No, amado. Todos somos siervos de Cristo. Por más de que usted esté hasta arriba, por más de que usted gane los millones, todos somos siervos de Cristo. Amén. No hay más. Y fíjese que aquí hay algo bien importante. El 3 dice, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Aunque usted se voltee de cabeza, mi amado, aunque usted diga es que yo me sé todo, me sé la Biblia de adelante para atrás, pero si usted no tiene amor, nada es. Entonces, amado, que podamos reflejar ese amor al Señor. Amén. Amén. Y fíjese, amado, que el verdadero amor por el prójimo se construye con una fe genuina en Dios. Porque usted ama algo que no conoce. No, ¿verdad? ¿Y el amor de quién proviene? De Dios. Entonces tenemos que amar primero a Dios. Y Él es quien nos va a ir dando todo lo demás. ¿Sí, amén? Fíjense, vamos a leer del 4 al 5. Dice, por tanto, en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que ¿qué? Que un ídolo no es nada en el mundo y que hay un solo Dios. 5. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, si se dan cuenta, aquí lo único que está diciendo es, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso no tiene autoridad. Pero tampoco estemos jugando, como bien le ponía el ejemplo hace un rato. A ellos se les dijo eso, ¿por qué? Porque no había de otra. Estaban en una situación diferente, pero usted y yo no podemos hacer eso. ¿Sí, amén? Un ídolo, amado, en el mundo, en la cultura de Corinto, era verlo en cada esquina. Era lo más importante en ese entonces. Por ejemplo, las calles de México están puestas con idolatría en cada esquina, en cada calle, ídolos que usted conoce. Y cada mes, cada tantos meses le celebran. Y entonces, aquí lo que el apóstol dice es que ese ídolo no tiene valor. El único que tiene valor es Cristo. Amén. ¿Sí, amén? Entonces, aquí lo que está diciendo es que gran parte de esa carne vendida en el mercado había sido ofrecida a esos dioses paganos. Pablo aquí reconoce, amado, que estos falsos dioses no tienen poder, así como el ejemplo que le puse
de estos ídolos que están poniendo actualmente no tienen poder, amado. Ni uno de estos ídolos tiene poder más que Cristo. Él es el único, amado. Él sí tiene poder. ¿Y saben por qué a veces se causa este conflicto? Porque miren, vamos a darle otra vez lectura a partir del 4. Dice: por tanto, en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada en el mundo y no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, si se da cuenta, amado, está reconociendo totalmente la autoridad del Señor. Está diciendo: ok, ya pasó esto, ya sucedió esto, pero no te dejes influenciar por lo que están diciendo. Si aquí llegan y dicen: es que esos ídolos son... No, amado, el único poderoso es Cristo Jesús. ¿Sí, amén? Vamos a darle lectura en el 6 y dice: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio de Él existimos nosotros. Es solo por Él, amado. Él merece toda la gloria, Él merece toda la alabanza. Él es. Si Él, amado, aquí dice que Él es el único Dios. Él es. Entonces, mi amado, todos los ídolos que nos estén rodeando, los yesos que anden por ahí, ellos no tienen validez. Porque sí hay ídolos paganos, hay lo que usted quiera, pero el único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les decía: claro, puedes hacer eso, claro, pero recuerda que el único Dios verdadero es Cristo. Y aquí, amado, nos enseña solo una cosa: hay un solo Dios verdadero, un solo Señor. Y la declaración más profunda es que es el Señor Jesucristo. No hay más. Aunque quisieran venir a atemorizar y decir: es que si no haces, es que porque hiciste esto, es que... No tenga temor, mi amado, porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Usted a quién le está rindiendo el culto? Al Señor Jesucristo. Amén. Porque solo hay uno, el Padre, de quien provienen todas las cosas. Hay solo un Señor, Jesucristo. Porque por Él existe absolutamente todo, mi amado. Entonces la pregunta, mis amados, vuelvo otra vez al inicio, la pregunta de los corintios ¿era correcta? Sí era correcta, porque estaban en una situación complicada, ¿verdad? Ellos no sabían: ¿comemos o no comemos? ¿Qué hacemos? Pero el apóstol Pablo les recuerda: porque solo hay un solo Señor, porque solamente hay un Dios, porque Jesucristo es el único mediador. Aún los ídolos nada son. Y es ahí cuando la iglesia de Corinto recuerda quién es el Señor. ¿Sí, amén? Y es ahí, mis amados, donde a veces se nos olvida quién es el Señor. Usted nunca lo olvide. Usted recuerde que el Señor es nuestro todo. Amén. Vamos a partir del 7, y fíjese que a partir del 7 hasta el 13 el apóstol Pablo nos vuelve a enseñar algo diferente. Aquí el apóstol Pablo nos enseña, número 1, nos enseña un dilema: ¿comer carne o no comer carne? Porque le recuerdo que esa carne estaba ofrecida a los ídolos. Esa carne estaba ofrecida a tantas deidades. Usted no sabía si estaba ofrecida o no estaba ofrecida. Algunos sabían que estaba ofrecida por lo que le habían puesto en la pezuña, por lo que le habían puesto en los ojos. Era la única manera. Pero ¿y si se lo quitaban?
Y es ahí donde el apóstol les recuerda, es que esos ídolos nada valen, es que esos ídolos no tienen autoridad, es que el único Señor es Jesucristo, Él es el único Dios verdadero, todo lo demás no vale. ¿Sí, amén? Y es aquí donde el apóstol vuelve a explicar que todos esos ídolos son paganos. Y explica que aunque la comida espiritualmente no te hace ni más santo ni menos santo, en realidad es un tema un poco irrelevante. Eso es lo que menciona el apóstol. Y también el apóstol menciona que en este entonces, y en ese entonces también, los cristianos maduros tienen que limitar su libertad para no hacer tropezar a su hermano. ¿Sí, amén? Y antes de entrar a este punto, yo le quiero explicar qué es hacer tropezar. Es hacer que con su conducta o con mi conducta yo haga pecar a mi hermano. Y sabe, a veces desafortunadamente sí pasa. Desafortunadamente es que como yo estoy bien, yo voy a hacer esto, sí, pero te está siguiendo más gente. Sí, pero ya te está viendo mucho. Y a veces por mi conducta o su conducta, esas almas ya no quieren conocer de Cristo. Esas almas dicen, no, el Dios que tú me presentas llama. Y es esto, esta es la problemática que el apóstol está abordando a partir del 7 hasta el 13. Porque es ahí donde ellos se quedaban y ellos abordaban el tema de la comida, pero el apóstol decía, es que la comida es irrelevante, eso no es el tema. El tema es lo que tú estás haciendo, el tema es lo que tú estás viviendo, el tema es lo que tú haces en lo oculto. ¿Sí, amén? Y vamos al 7 para que veamos, fíjese qué es lo que dice. Y así dice la palabra de Dios. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿A qué se refiere, mis amados, cuando dice no todos tienen este conocimiento? A que los ídolos nada son. Vamos a seguir. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Se da cuenta? No está hablando de otra cosa, simplemente está diciendo lo que tú estás haciendo provocó que el otro manchara su conciencia. Y fíjese, mi amado, que aquí hay algo bien interesante, y es que los cristianos de ese entonces, los nuevos, por su pasado en la idolatría, aún sentían que comer ese tipo de carne era participar en una adoración falsa. Entonces su conciencia los culpaba y ellos se sentían contaminados. Y esto, amado, no quiere decir que algún grupo estuviera bien, que hubiera realmente los débiles era porque eran débiles, no, simplemente era una distinción que el apóstol Pablo hizo así. Y aquí, amados, como bien le decía, uno tuvo que tener más amor por el otro. ¿Sabes qué, hermano? No, recuerda que los ídolos nada son. Recuerda que esto, el Señor ya vino, estamos en el tiempo de gracia, pero nada era de eso. Dejaron que los pensamientos lo abordaran. Amados, si estamos viendo que algún hermano apenas ahí va, y estamos viendo que ese hermano está batallando con un área, no seamos tropezadero para nadie.
démosle ese amor fraternal, corrijámosle con amor, ¿sí amén? Muy bien, vamos a partir del 8 y así dice la palabra de Dios. Pero la comida, fíjese qué dice, y es aquí donde me voy a detener unos minutos, pero fíjese que dice aquí, el 8, dice: pero la comida no nos recomendará ante quién, ante Dios, amado. Por más de que ellos se guardaran o no comieran o comieran en exceso, eso no los iba a llevar directo a Dios, ¿o sí? No. Pero sigue diciendo, el 8 sigue diciendo: pero la comida no nos recomendará ante Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. 9. Pero tengan cuidado, no sea que en esta libertad de alguno de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. 10. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentada a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado de los ídolos? Aquí el apóstol te explica lo siguiente: todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito. Y quisiera rápidamente, mis amados, que usted me dé un ejemplo de lo que le es lícito pero no le conviene. Quien guste participar. Sí, mi hermana, sí. Por ejemplo, cuando tomas vino, dice la palabra que pues el mismo Jesús tomó en las bodas, pero no por eso significa que nos sea beneficioso para nosotros. Exacto. Nos es lícito, pero no nos conviene. Muchas gracias, sí. También recordemos que en ese entonces era otra época diferente. En ese entonces había más vino que agua, había más de eso. Era como si usted tomara agua, no estaba tan alcoholizado como en este entonces. Entonces, como bien dice la hermana, se utiliza como un pretexto, pero no es así. ¿Sí, hermanita Irene? Bueno, yo pongo de ejemplo una cosa que nos pasó, pastora, que nos invitaron a una iglesia para orar por él. Entonces estábamos ahí en ese, era casi como noviembre, y entonces pues los pastores nos dijeron que nos esperáramos, y dijimos, ¿por qué? Dice, va a haber café, dijo igual, y pan. Y entonces dijimos, bueno, pensábamos que era pan de normal, y no, trajeron hartos panes de muerto. Y entonces, pastora, ellos mismos ofrecieron todo esto, y nosotros, por ejemplo, mi familia, mi esposo y yo, había otra hermanita, pues la verdad yo les dije que nosotros no íbamos a comer nada de eso, y la verdad los tiramos. Pero como dice usted, ahí los pastores dieron. Exacto. Aquí van dos ejemplos de diferente categoría: el vino y el pan de muerto. Usted dice en la palabra: todo te es lícito, pero no todo te conviene. La hermana bien dio un ejemplo acerca del pan. Ella pudo haber dicho: sí, lo introduzco, se lo doy a mis hijos, pero hubiera sido otra historia. Entonces, amados, aunque usted lo vea bien, no es del todo correcto. Y dice la palabra de Dios que tenemos grabadas en las tablas de nuestro corazón su palabra. Entonces, no es válido que usted diga: es que yo no sabía, si sabía. Entonces, mi amado, hasta
preguntarle, ¿usted tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Aquí tenemos que recordar, a partir del 8 al 10, que comer o no te hace mejor. Y aquí solamente me refiero en el contexto de la carne que ellos estaban despreciando. Ahí comer o no comer no los hacía mejor ante Dios. Sin embargo, aquí sí hay un punto importante. Sin embargo, si un cristiano actualmente maduro sabe que algo está mal y lo hace, ¿ahí estará mal? Sí. Exactamente, es una piedra de tropiezo, bajo los dos ejemplos que nos daban nuestras amadas, porque ya sabiendo, lo hace. Y entonces ahí sí no. ¿Sí, amén? Entonces, mi amado, como bien decíamos, usted tiene que ejercer su libertad en Cristo de una manera sabia. No puede estar diciendo, es que yo soy libre en Cristo y voy a hacer esto. No, porque hay muchos que lo están viendo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como cartas abiertas. Y si nosotros estamos modelando de una manera mala el Evangelio del Señor, ¿usted cree que allá afuera digan, verdaderamente existe Cristo? No, porque estamos siendo piedra de tropiezo. ¿Y saben cómo hacemos que a veces los hombres y las mujeres y todo el mundo diga no? Con nuestro buen o mal ejemplo. Y sabe, el apóstol menciona aquí que él menciona acerca de la comida, pero este es un principio que se aplica para todo. Y le voy a dar un ejemplo. En la manera de expresarnos, ¿será esto? ¿En que tengo que cuidar mi manera de cómo me expreso? Sí. Digo que es lo más importante. Exactamente. ¿Será importante mi modelo de vida? Sí. ¿Será importante mi manera de vivir? ¿Será importante mi manera de pensar? ¿Será importante mi manera de vestir? ¿Será importante mi manera de actuar? Y quisiera preguntarle, ¿será importante mi manera de actuar en situaciones difíciles? Sí, amados. A veces en esos momentos tensos, donde todo está saliendo, donde ya me hicieron enojar, me hicieron esto, ya dije muchas palabras. Ay, pues ya digo, no, amado, usted es una carta abierta. Y si usted hiere, ¿qué dice la palabra de Dios? Perdone, pida perdón. No deje que eso se acumule. Porque ¿sabe qué pasa? Después usted viene a las plantas del Señor y dice, Señor, pero es que no te escucho. Sí, claro, porque meses atrás heriste y no pediste perdón, te hirieron y no perdonaste. Entonces, mi amado, si usted tiene algo en su corazón o no ha sabido cómo actuar, pidámosle al Señor que guíe nuestras palabras. Pidámosle al Señor que Él sea sazonando nuestras palabras, aún en esos momentos tensos, porque los momentos tensos se van a quitar. No, de hecho, creo yo que mientras más vamos avanzando en nuestro diario vivir con el Señor, se van a ir incrementando más y más y más. Pero si usted se quedó cuando era quizá un joven, no, mi amado, usted tiene que crecer en estatura, en sabiduría y en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y sabe? ¿Será importante las redes sociales? Sí. Pero ¿qué tal si aquí somos los más santos? ¿Qué tal todos ustedes casi un ángel del Señor? Pero
¿Y saben qué es lo triste? Que a veces en redes ponemos música secular. ¿Usted cree que está siendo tropezadero para gente que le está viendo? Porque hay gente que dice, ¡ay, qué buena persona! Voy a seguirlo. Tiene a sus hijos, a su familia, lo voy a seguir. Y él escucha con una música. Ah, pues es igual, mejor me quedo aquí. No, Dios. Dice la palabra de Dios que al tibio lo vomitará. Mi amado, usted tiene que ser caliente, tiene que arder por la presencia del Señor. Usted no puede andar en medio, no. ¿A usted le gusta el café tibio? Así, ni muy caliente, ni muy frío, a la mitad. O la sopa, o la comida, así, pues más o menos. ¿Sí? O en los restaurantes le dan la comida así, pues más o menos. No, ¿verdad? Se lo dan caliente, bien servido, bien. Igual las tortillas las quiere frías. No, ¿verdad? Ah, bueno, pues imagínense, si usted es una persona tibia o fría, ¿usted cree que le está agradando al Señor? No, al Señor le tenemos que dar todo lo mejor, ser íntegros en todo lo que somos. ¿Y sabe qué es lo que lleva todo esto, mi amado? Todo esto lleva a mi testimonio. Y aquí le quisiera preguntar algo. Si un día nosotros como pastores decidiéramos ir a visitarlo a su casa, ¿qué nos dirían sus vecinos? ¿Nos hablarían bien? Sí. ¿O dirían, ¿a poco ese es cristiano? Tenemos que reflejar a Cristo en todo lo que somos. No podemos ser cristianos solamente de jueves, de martes o de domingo. ¿Usted cree que un evangelio solamente de estos 3 días, 2 horas, servirá? ¿Usted cree que en esos momentos difíciles donde dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿usted cree que le será revelado? Si solamente es cristiano 3 días, 2 horas. No. Tenemos que ser cristianos 24/7. Y dice la palabra de Dios, cargar la cruz y seguirlo a Él. Por amor, solamente por amor. Porque el Señor ha hecho tanto por nosotros. Y como bien le decía, sí, el apóstol hablaba acerca de la comida. El apóstol decía, no seas tropezadero de esta manera. Pero es un principio que se aplica absolutamente a todos, mis amados. Nosotros no podemos ser tropezadero. Nuestros chicos que van a la escuela, ustedes chicos no pueden ser tropezadero al contaminar sus labios en decir groserías. No pueden. No pueden un día estar orando, amadas mujeres, y al segundo estar en chismes. No pueden. Porque alguien allá afuera, aunque usted diga, es que yo ya me cuidé de que nadie me escuche, alguien me está escuchando. Y alguien te está haciendo herido en su corazón. Y por ese alguien, el Señor está diciendo, fuiste tropezado. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Y a lo mejor ahorita usted dice, pero pues es que yo he vivido íntegramente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no quiero que usted diga, ay, esa palabra me cayó de peso. No. Yo lo que quiero es que usted diga, yo quiero servir al Señor con amor. Quiero ser, en verdad, un verdadero hijo de Dios. No quiero ser tropezadero. Porque, amado, ¿usted ha visto las señales que hay en el mundo? El mundo ya está anunciando la venida de
viene. Y a veces seguimos matando por aquí a mi hermano. Es que no podemos seguir siendo tropezaderos. Si le hicieron aquí, amado, perdone. Ya, perdone. Si le lastimaron aquí, ame. Ya. Porque eso es lo que el Señor quiere. Pero si usted sigue diciendo, no, es que aquí me hirieron, aquí me lastimaron, aquí esto, aquí... No, mi amado. El Señor hará su justo juicio. Y aquí, mis amados, yo sí quiero dejarle esto bien claro. Nuestro diario andar aplica para todo, para lo que hay aquí en mis pensamientos. Porque a veces lo que se maquina aquí, usted dice, es que por fuera yo oro, yo adoro, yo voy, yo esto, está perfecto, solo usted se conoce. Pero a veces lo que hay aquí, ya ofendimos al Señor. A veces lo que hay aquí, ya hicimos y deshacimos y dijimos, y es que, no, amados, a veces hemos sido muy atrevidos. Y digo hemos, porque yo también he sido muy atrevida a veces. Aquí he pensado, he dicho, he actuado. Y cuando el Señor me habla, me dice, eso no te corresponde a ti. A mí el Padre me ha confrontado muchas veces. ¿Y saben qué hago? Tengo que pedir perdón. Amados, yo no quiero que ustedes digan, es que yo estoy bien, pero la palabra dice que nadie. La palabra nos dice y nos exhorta que hay un solo digno, un solo justo, y ese es Jesucristo. De ahí en adelante nadie, hermano. Usted y yo tenemos que ir día a día, día tras día, buscando modelar a Cristo en todo. Si usted a lo mejor ha dicho, en esta parte la verdad es que he ido cojeando, entreguémoselo al Señor. Entreguémoselo. Ya no batallemos, entreguémosela. Si a lo mejor usted dice, es que mi carácter es quien me ha causado dolor, entréguesela al Señor. Solo el Señor lo puede hacer. ¿Sí, amén? Y fíjese que aquí el apóstol Pablo nos enseña que hacer uso de mi libertad está bien, pero si yo lo ocupo para dañar o para lastimar o no tengo la sabiduría, yo puedo llevar a otros a pecar. Por lo que el apóstol Pablo hace mención que si mi comida o todas estas actitudes que le mencioné hace pecar a mi hermano, ¿sabe qué él mencionaba? Preferiría nunca comerlo. Entonces, mi amado, antes de que usted haga algo, piense algo, medite algo, lo que usted vaya a hacer, medite 3 segundos. ¿Qué va a pasar conmigo? Si me viera un pequeño en la fe, ¿qué pasaría con él? ¿Lo soportaría? Porque hay muchos, amados, que están lastimados en su corazón y dicen, no me hables de eso, porque están siendo heridos. Pero que usted en su libertad en Cristo no hiera a nadie. ¿Sí, amén? Fíjese que aquí el apóstol nos enseña algo, y es que lo que entra no es lo que contamina, y para ello me gustaría que me acompañara el pasaje de Marcos 7:15. Marcos 7:15. Y vamos a darle lectura de manera muy rápida. Amén. ¿Le puede dar lectura, hermano, por favor?
Dice, nada es fuera del hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Amén. Muchas gracias. Si usted se da cuenta, dice aquí la palabra, y esto quien lo dijo el Señor Jesús. No hay nada que contamine al hombre, solo hay lo que sale de él. Y yo le quiero decir qué es lo que contamina, y es las intenciones del corazón. ¿Se pueden ver? No. Están ocultas, están ahí, pero nadie las puede ver, solamente uno mismo y el Espíritu Santo. Y mi vida, si yo estoy mal, mi amado, tarde que temprano eso va a dar su fruto. Y aquí yo le quiero alentar a que seamos persuadidos para no vivir en apariencia. Que lo que hagamos, amados, sea como seamos, nos presentemos como somos delante del Señor. Dice la palabra de Dios, pero que abogado tenemos para con el Padre. Usted preséntese como es. ¿El Señor lo conoce? Claro que sí. El Señor sabe cómo es. El Señor sabe sus miedos. El Señor sabe cuál ha sido esa piedra que le ha costado, qué ha sido lo que está en su corazón. El Señor le conoce, pero necesita que haya sinceridad en su corazón. ¿Sí, amén? Y ya para ir cerrando, mi amado, mi amada, el Señor también nos habla en el pasaje número 12 que herir a otro creyente, hacer lo que haga algo que él no quiere hacer, es un pecado directo contra Cristo. Entonces, mi amado, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de andar con prudencia, de no ser piedra de tropiezo para nadie, de decirle al Señor, Padre, utilízame, quiero ser íntegro en todo. Y aquí, para ir cerrando, le voy a dar un pasaje, un comentario, discúlpeme. Y este comentario decía, Pablo nos enseña que Jesucristo es el único Señor. Por medio de Él fueron creadas absolutamente todas las cosas. Pero herir la conciencia de un hermano débil es pecar directamente contra Cristo. Yo no estoy pecando contra mi hermano, no, yo estoy pecando directamente contra el Señor. Póngase de pie, hermano. Recuerde que la palabra de Dios es para que sigamos siendo corregidos, adiestrados, pero sobre todo para que Él sea de nosotros. Porque Cristo viene, amados. Él viene por una iglesia que esté enamorada de Él. Lo que menos quiere el Señor es que entre nosotros hagamos que todos nos perdamos. No, Él quiere que entre nosotros cada vez más le conozcamos. Amados, en esta noche abro el altar. Si usted quiere dejar algo, quiere renunciar a algo, esta noche abro el altar. Padre, Espíritu Santo, tu palabra nos enseña, Padre, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Si solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, pidiéndote perdón, pidiéndote, mi Señor, que seas solo tú limpiándonos, Padre. Pidiéndonos, Señor Jesús, que aún nos purifiques, que refines, Señor Jesús, nuestro interior.
entregamos aún, amado Dios, todo lo que somos, todo lo que hemos sido delante de ti. Ayúdanos, mi Señor. Cada día, Padre, queremos reflejarte solo a ti, mi Señor. Espíritu de Dios, te pedimos que solo seas tú, mi Señor. Solo sé tú, mi Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estamos. Padre, algo que tú nos has dicho en esta noche es: cuídate, ser de tu pesadero. Padre, perdónanos si una manera, Padre, involuntaria hemos sido, si con nuestro actuar, Señor, te hemos ofendido. Espíritu Santo, y te pedimos que nos limpies, Padre, que limpies aún las intenciones ocultas de nuestro corazón. Padre, limpia, Padre, y refina lo que somos. Espíritu Santo, te entregamos absolutamente todo a ti, mi Señor. Te entregamos, mi Señor. Espíritu Santo, solamente sé tú, mi Señor. Sé tú, mi Señor. Solo sé tú, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Hoy reconocemos, Padre, nuevamente que tú eres nuestro Señor. Reconocemos, amado Cristo. Espíritu Santo. Sí, Señor, aquí estamos en esta noche, Padre. Reconociendo, Señor, la responsabilidad de ser representantes tuyos, Señor, de tu Hijo amado Jesús, que nos has dotado, Padre, de una porción única de tu Espíritu, Señor, para alumbrar, Señor, donde hay oscuridad, para alumbrar, Señor, donde no hay vida, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido tropezaderos, Señor, abusando de la libertad que nos han dado en Cristo Jesús. Padre mío, perdónanos si de manera inconsciente hemos provocado, Señor, desánimo, si de manera consciente, Padre, o de una manera anticipada también, Señor. Entendemos esta referencia, Padre, entendemos, Señor, el ejemplo de los corintios. Entendemos, Padre, el corazón del apóstol Pablo, Señor, al enviarles estas indicaciones, Señor. Y te pedimos, Padre mío, que de nuestro corazón sea quitada toda esa mala astucia, Señor. Toda raíz, Señor Jesús, de maldad que haya, Padre mío, provocado, Señor, tropiezo para nuestros hermanos, aún para los que vienen en camino, Señor, para los nuevos creyentes, Señor, que van a ser salvos de este tiempo, Padre. Espíritu Santo, sabemos que eres el único que puede cambiar la condición mala del corazón, que puede redarguir, y oramos, Señor, por cada corazón que está aquí postrado en esta noche, Señor. No perdemos la oportunidad de orar por tus siervos y siervas que están aquí, Señor. Ayuda a estos jóvenes, ayuda a estos adolescentes, mi Señor. Ayuda, Padre, a tus siervos, padres de familia que están aquí, Padre mío. Que el buen discernimiento, Padre, habite en sus mentes por medio del Espíritu Santo. Que el buen juicio, Padre, que la prudencia camine siempre con ellos, Señor, para que de esa forma puedan, Padre
Padre mío, provocar que la gente, Señor, glorie tu nombre. Bendito Dios, ayúdanos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile, purifícame, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, Padre, el Espíritu y ven, Espíritu, y lléname, Señor. Padre, permite que tu Espíritu nos limpie. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dile, purifícame, Señor, y purifícame y lávame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Sí, Señor Jesús, gracias por tu intervención, Padre. Gracias por tus cuidados, Señor, a cada uno de nosotros, a cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Es un tema cardíaco, ¿verdad? Así que ya sabe, amado. Y justo concuerda que ya vienen estas fechas, ¿verdad? Que yo sé que usted ya no tiene problema con los sacrificados de los ídolos, con los sacrificados en los 15 años de la prima, ¿verdad? Yo sé que usted ya no tiene problema. ¿O sí tiene problema, madre iglesia? Si no tiene problema, no lo haga. Y recuerda lo que decía la palabra, sí lo puede hacer, pero no le conviene, hermano. Amén. Si es lícito, pero no nos conviene. En esta noche vamos a orar por un cumpleañero, amén. Nuestro hermanito Mike. Cumpleaños. Este jovenazo. Le voy a pedir a los jóvenes y
y a los varones también que lo rodeemos, vamos a rodearlo, a buen Mikey. Amén. ¿Cuántos años tiene? 20. Muy bien, está jovencito Mikey. Vamos a rodearlo, hijos, adolescentes, jóvenes y varones. Amén. Su mami trajo un rico pastelito, ¿verdad, manita Maggie? Para compartir con nosotros. Y también nuestro hermano José va a tener venta de tacos, ¿verdad? Sí. Muy bien, extienden su mano, amados. Vamos a rodear la vida de Mike, a bendecirlo por este día que el Señor le permite. Amén, Padre. Le damos gracias, Señor, en esta noche, papá, por la vida de Miguel Ángel, Señor. Amén, Señor. Tú le permitiste, Padre, llegar a esta tierra, a este mundo, a esta realidad, Señor, para un propósito, Padre. Hemos visto su caminar, hemos visto su crecimiento. Sabemos, Padre mío, que tienes un propósito con él, que a su tiempo, Padre, se llevará a cabo. Te pido, Señor, que sigas abriendo camino para él, afirmando las cuestiones que en este tiempo él está conociendo, y sobre todo que se siga enamorando de ti, Señor, porque sabemos que eres la fuente de todas las cosas. Bendecimos sus estudios, bendecimos su trabajo, bendecimos sus finanzas, su juventud, toda su casa, Padre, todos sus sueños y proyectos, Señor, sé que están en tus manos y lo llevarás por el buen camino hoy y siempre, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Miguel Ángel, que los cumplas feliz. Dale su abrazo. Gloria a Dios. Y vamos a dejar el lugar en esta noche también, en lo que acomodan por ahí las mesas, a nuestros hermanitos Sergio y Ceci, que nos van a ayudar a orar por una ofrenda. Amén. Démosle un aplauso a nuestros amados. Hemos sido bendecidos con esta palabra, ¿verdad? Sí, la palabra nos edifica. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestras personas y así por cada uno de los que nos da un mensaje para que siga nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar, hermano, les invito a que cerramos nuestros ojos y pongamos nuestra ofrenda o nuestro diezmo. Y así mismo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pidiéndote en esta noche, Señor, que sea usted por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno, Señor, mediante primeramente el alimento espiritual que hemos recibido el día de hoy. Gracias por hacernos reflexionar, por hacernos entender, Señor, sobre las cosas que no debemos contaminarnos y acerca de las cosas que ya debemos dejar atrás, Señor, para comenzar una vida agradable delante de ti. Hoy en acción de gracias nos acercamos a ti, Señor, y venimos ante tu altar, depositamos una ofrenda, Señor, de lo mucho que